En honor a Maury Rivera Toro, la noche de mi encuentro con extraterrestres, una historia extraordinaria. Introducción. Escribo con el propósito de dejar constancia de que experiencias como las que tuve y por las cuales actualmente atravieso suceden. Además, tengo conocimiento de miles de personas que han atravesado por las mismas vivencias o por los menos muy similares. Individuos que por temor al ridículo y al trato cruel prefieren mantener en silencio su experiencia. Aquellos que mantienen su silencio no debemos criticar ni atacarlos. No los llamemos tampoco egoístas. Buenas razones tendrán para hacerlo. Soy testigo y víctima de burlas e insultos a causa de mis revelaciones, y conste que tengo evidencias que respaldan los hechos. El propósito de lo que escribo no es para convencer a nadie de nada. Yo mismo no creía en seres que venían de otras partes del cosmos a visitarnos. Soy de la firme opinión que hay que ver para creer. Soy de esta opinión porque de ninguna otra manera yo hubiera creído en la existencia de seres extraterrestres. De igual modo, el día que yo tenga contacto con hadas, entonces creeré en los cuentos de hadas. Pero pensándolo bien, ¿quién puede decir que los cuentos de hadas no se originaron por encuentros con seres extraterrestres en el ayer? Esto no lo sé. Lo que sí les puedo asegurar definitivamente es que sí existen encuentros con seres extraterrestres hoy. Nueva York, 1988. Para marzo de 1988, aún vivía en la ciudad de Nueva York, lugar donde nací y me crié. Mi vida era entonces totalmente diferente. Era una vida a la ligera. Todo lo hacía a un paso veloz, y como que nunca había tiempo para reflexionar sobre las cosas verdaderamente importantes de la vida. Cosas como mi familia, mi medio ambiente, la naturaleza y muchas otras cosas en las cuales medito hoy en día. Trabajaba en un hotel de la ciudad y ganaba buen dinero, pero me sentía vacío. Para aquel entonces solo existía en mi vida trabajo y placer. No había nada en medio. Aunque no me percataba, mi existencia era superficial. La vida en Nueva York suele ser cruda y áspera, y sobre todo agresiva. Me encontraba habitando en una jungla de hierro y acero, una selva contaminada con olor a pozo séptico, pero no me daba cuenta. Era mi hogar, mi lugar de nacimiento. Me perdí en su maleza. En esa época recibí una llamada alarmante. Mi tía Marlene me informó que mi abuela Isabel, la señora que me crió, estaba enferma y deseaba verme. Mi tía me dio a entender que se trataba de una urgencia, que había la posibilidad de que esta, quizás, era mi última oportunidad de ver con vida a quien siempre he considerado mi madre. En mi trabajo tenía tiempo y días de vacaciones acumulados, así que partí hacia Puerto Rico inmediatamente. Al poco tiempo de haber arribado a la isla, mamá, abuela, se repuso. Aproveché mi estadía y la convertí en unas verdaderas vacaciones.
Visité varias playas de Cabo Rojo, lugar de nacimiento de mis padres, un sitio al suroeste de la isla de Puerto Rico, rodeado de playas y paisajes maravillosos. En Cabo Rojo se encuentran aún personas humildes y sencillas, que son la clase de gente que lo enorgullecen a uno de ser puertorriqueño. Igualmente sucede con otros pueblos de nuestra isla, pero señalo a Cabo Rojo por ser de donde son oriundos mis familiares. Aunque había estado antes en la isla, esta vez fue algo muy diferente. Me enamoré de sus playas y me deslumbré por sus montes y valles verdes y preciosos. De día bailaba con el sol y de noche cortejeaba la luna. En una noche en particular conocí a las estrellas. Sucede que sentado en el balcón de la casa de mamá, el servicio de electricidad cesó por un rato. Cuando se fue la luz, incluyendo la de los postes del alumbrado público, el cielo se abrió ante mis ojos. Fue algo espectacular. Para muchos, esto de ver el cielo de esta manera no les resulta impresionante. Igualmente, no les impresiona el Empire State Building, aquellos que viven cerca de este rascacielos en Nueva York. Para mí fue algo inolvidable. Al no haber reflejos de luz eléctrica en el área, pude observar el cielo nocturno, estrellado sin interferencias. Sé que a muchos esto les parecerá una tontería, pero este fue un suceso clave en mi vida. La noche de las estrellas marca el comienzo de mi relación con el cosmos. Aunque aquella vez yo no estaba consciente de eso, sí, había tenido oportunidad en varias ocasiones de observar el cielo, pero nunca de manera tan impactante. Al ir creciendo en Nueva York, nunca pude apreciar en verdad al cielo. Siempre resultaban ser más interesantes las luces y las bombillas encendidas de los teatros y anuncios. El resplandor de los rascacielos y el alumbrado público opacaban el cielo. La calle 42, 42nd Street y la avenida Broadway reemplazaban las estrellas. Por primera vez descubrí el esplendor y resplandor de miles de soles. Dejé de conversar con mamá para observar atónito. Ella me preguntó: ¿qué miras con tanto afán? Las estrellas se ven diferentes, respondí. Se ven más grandes, no sé, más cerca quizás. Ella me informó que las había visto así antes. No estaba impresionada. Yo, en cambio, seguía impactado. La electricidad volvió y esto me puso triste. Aún se apreciaban las estrellas, pero no de igual manera. Al día siguiente, abandoné la isla y lloré. De vuelta a Nueva York, todavía seguía pensando en Puerto Rico, no solo en mi familia, sino en todo lo demás. Sentía que algo me llamaba a Puerto Rico, una voz interior, una especie de voz subliminal. Quizás en la noche de las estrellas, algo cambió en mí. Fue como si desde el instante en que vi aquel cielo, una pequeña semilla se hubiese sembrado en mi mente. Esta semilla psicológica o simbólica fue la que floreció en la obsesiva idea de irme a vivir a Puerto Rico. Llamé a mi abuela, mamá,
y a mi tía y les informé sobre mis intenciones de irme a residir a Puerto Rico. A mi abuela le pareció buena idea, pero mi tía me dijo que tendría que estar loco como para dejar un buen trabajo y apartamento en Nueva York para venir a pasar incertidumbres. Me recordó que los trabajos estaban escasos en la isla, pero a pesar de esto, seguía dispuesto a levantar raíces. Tanta urgencia escucharon en mi voz en aquella llamada telefónica que me preguntaron si tenía algún problema en Nueva York. Les contesté que ni yo mismo podía explicar el motivo de mi cambio repentino, aunque sentía como que si un imán me atrajera hacia la isla. Esa noche al acostarme, decidí que mi tía tenía razón. Concluí que tenía que dejarme de tonterías y recapacitar. No había futuro para mí en Puerto Rico. Si muchos de mis familiares se encontraban desempleados, ¿qué esperanzas tendría yo? En mi cama, entre los sonidos usuales de la ciudad, las sirenas de la policía, ambulancias y el ruido callejero en la ciudad que nunca duerme, dormí. Sin embargo, esa noche algo me despertó. Soñaba que me encontraba en Puerto Rico. Observaba la puesta del sol, igual a las que pude observar en las costas de Cabo Rojo. Una bola de fuego gigante de color rojo anaranjado. Fue maravilloso. Allí, solo, en la oscuridad de mi habitación, tomé la decisión. Puerto Rico. Al día siguiente, después de haberme decidido, comencé a regalar algunas de mis pertenencias. Otras las vendí. Mis amigos estaban sorprendidos. No comprendían mis acciones. Lo que los dejó aún más sorprendidos fue el hecho de que yo mismo no comprendía el porqué de mi decisión. La isla me llamaba, pronunciaba mi nombre y la sentía mi hogar. Ya le había informado a mamá sobre mi resolución y estaba contenta. En menos de 2 semanas, entregué mi departamento, llevé mi mascota al veterinario, visité el banco y fui a la agencia de viajes. Para mediados de abril de 1988, ya me encontraba de vuelta en Puerto Rico, esta vez acompañado de mi mascota, una perrita pequinesa llamada Cristina. ¡Qué felicidad sentía! Como si hubiera logrado algo. Me sentía aliviado, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Al fin llegué, me decía. En cuanto a empleo se refería, resolví el asunto de la siguiente manera. Obtendría un carrito de hot dogs. Me ganaría la vida honradamente vendiendo salchichas y refrescos. Además, sucedió lo siguiente. Una prima mía, al estar escuchando la radio, se enteró de un lugar donde solicitaban un mozo para un club nocturno en el pueblo de Hormigueros, por la carretera 2. Desconociendo la ruta, encontré quien me llevara. Aún no sabía comprado un auto y, según mis primos, aquí en la isla uno necesitaba de un carro para todo. En el club fui entrevistado y el dueño quedó muy impresionado con mi experiencia hotelera. Ese mismo fin de semana comencé a laborar. Trabajaría en el club los fines de semana, luego conseguiría otro empleo
de tiempo completo durante los otros días. Uno de mis primos me llevó los primeros días y después me informó sobre un amigo de él que vendía un Toyota del año 1971. El auto no estaba en muy buenas condiciones, pero serviría en lo que me compraba uno mejor. Así quedó resuelto lo de mi transportación. Parte de la ruta por la cual llegaba hasta Hormigueros pasaba por lo que se conoce en Cabo Rojo por La Bajura, una carretera vieja y poco transitada que va desde Cabo Rojo a Hormigueros. El mismo primo que me llevaba al trabajo me había advertido que en este sector de La Bajura había que conducir despacio porque a veces los animales, las vacas, los caballos, etc., se escapaban de sus fincas y atravesaban la carretera. Me dijo que muchas personas habían muerto por haber chocado con una vaca o un caballo en la carretera. Uno no tiene que preocuparse de algo así conduciendo en Nueva York. Solo hay que cuidarse de esos animales amarillos llamados taxis. Seguí el consejo de mi primo. Lo tuve en mente siempre hasta hoy. Compré el Toyota blanco a principios de mayo de 1988. Llevaba ya una rutina, sintiéndome cómodo y en paz conmigo mismo. La alegría por mi nueva vida y ambiente no duró mucho. Duró hasta el Día de las Madres, que para mí dejó de serlo, para convertirse en la noche del encuentro. Lo que a continuación describo ocurrió ese día. Llenó mi vida de terror y confusión. Jamás volvería a ser el mismo Amaury de siempre. Todas mis percepciones del mundo cambiarían. Este acontecimiento arrebató mi relativamente simple existencia y la transformó en una existencia compleja, en una vida llena de inseguridades y más rechazos de los acostumbrados. En esencia, volví a nacer. Día de las Madres, 1988. Sucede que mi prima, que no se aparta de su dichoso radio, escuchó que en el club nocturno donde yo trabajaba se presentaría la orquesta de salsa, El Gran Combo. Enseguida me telefoneó y me pidió que le hiciera un favor. Como había mencionado El Gran Combo, pensé que me pediría que le consiguiera entradas gratis al club. Sin embargo, me dijo: mira, Amaury, te voy a prestar mi cámara y me le sacas unas fotografías al Gran Combo. No tuve más remedio que decirle que sí, ya que muy disimuladamente me recordó que si no fuera por ella, yo no estaría trabajando ahí. En realidad le contesté que sí, pensando que se le olvidaría. No fue así. A mi prima no se le escapa ni una. Así que esa noche en que se presentaría la orquesta en el club, llegué al trabajo con la cámara de mi querida prima, una de esas baratas Instamática Kodak 110. Para colmo, me hizo entrega de una larga duración del grupo. Quería que todos los integrantes del combo le autografiaran su disco. Recuerdo bien que esa noche había más gente que nunca en el club.
Todas las madres muy elegantes, con sus arreglos de flores y sus respectivos acompañantes. Las mesitas fueron decoradas con manteles blancos y unos pequeños arreglos florales y velones. El lugar olía a perfumes y flores, provocándome una reacción alérgica. Habiendo tantas personas ese día, solo habíamos 4 mozos. Todos los clientes querían ser atendidos a la vez. Desgraciadamente, algunas personas, incluyendo unas madres, se transformaron en monstruos después de varios tragos. Solo otro mozo puede tener idea del horror que se siente cuando uno va caminando a través de un salón congestionado de clientes con una bandeja en la mano repleta de bebidas. El pánico te envuelve si al llegar a la mesa destinada, el cliente de otra mesa te jala el brazo, el mismo con el cual cargas tu bandeja de tragos, para decirte: mozo, tráigame otra cerveza. Resumiendo, esa noche fue un verdadero infierno. Clientas que se les había pasado la mano con la bebida se empeñaban en bailar conmigo. Hacían caso omiso sobre lo que les decía acerca de las reglas de mi lugar de empleo. Insistían en hacerlo, sin importarles que llevara mi bandeja con tragos. Me fue muy difícil sacarles fotografías al grupo. Logré tomar algunas mientras tocaban y otras durante el descanso. Tengo que confesar algo que no será del agrado de mi querida prima. El disco lo dejé detrás de la barra, pero le informé que todos los integrantes del compo lo habían autografiado y aparentemente alguien, en toda la confusión, se lo había apropiado. Lo cierto es que no tuve valor de llegar hasta la orquesta y pedirles a cada uno que firmara la carátula. Se enfadó porque pensaba que le había robado su disco, pero quedó contenta cuando le hice entrega de su cámara. A la hora de cerrar, no aguantaba los pies. Además, tenía la apariencia de haber salido de un sauna con todo y ropa. Terminé mi trabajo vaciando ceniceros y ordenando las mesas que me habían asignado. Al finalizar, fui detrás de la barra para tomar mis cigarrillos, la cámara y el disco lo dejé. Sabía que al volver ya no lo encontraría. Pensándolo bien, no fue mentira cuando le dije a mi prima sobre su disco extraviado. Me encaminé hacia el estacionamiento, donde aparentemente la fiesta aún continuaba. Había parejas por donde quiera. Eran más de las 4 de la madrugada y esta gente aún seguía la fiesta. A esta hora, las damas no lucían tan regias y los hombres no se comportaban tan caballerosos. Entre la muchedumbre, caminé hacia mi carrito como un sonámbulo. Solo tenía una cosa en mente: llegar a mi casa. Por fin llegué a mi auto, ansioso por partir. Poco a poco fueron saliendo los autos del estacionamiento. La cámara la guardé en la guantera del auto. Encendí el motor y arranqué rumbo a casa como de costumbre. Tomé la vía principal, la carretera 2, hasta llegar a la intersección que me llevaría hasta La Bajura. Al comienzo del sector me percaté de una neblina densa, como un humo grueso, espeso y blanco. Esto de la neblina era algo común. La había atravesado antes en esta misma área, más o menos a la misma hora de la madrugada.
las 4:30 a.m. No era nada fuera de lo usual. Iba conduciendo lentamente y muy pendiente de la carretera. Mis pensamientos en esos momentos giraban alrededor de la posibilidad de encontrarme con un animal por la carretera y evitar un accidente, pensando en mis pies adoloridos y en que me iba a preparar de comer cuando llegara a casa. De pronto, escuché un sonido, como si algo o alguien corriese al lado de mi auto, como si eso, fuese lo que fuese, quisiera alcanzar el coche hasta encontrarse junto al chofer, o sea, mi puerta. Todo ocurrió muy rápido. Primero oí los pasos y pensé que se trataba de algún animal en la carretera, al tiempo que con el rabo del ojo percibí un movimiento a la izquierda. Moví la cabeza hacia la izquierda y lo que vi a mi lado no era una vaca ni una cabra. Mi mente no sabía qué pensar. ¿Un niño con disfraz? Pero, ¿tan tarde? ¿Un enano? Sí, era un enano con una máscara asustando a la gente que transitaba por ahí. ¿Enano? No puede ser, pensé. La cabeza, esos ojos, ni la boca, nada era. Vete de aquí, me dije a mí mismo. Era una cosa, un hombrecito raro que corría al lado de mi carro. En el pánico del momento, quise pisar el acelerador, pero en vez de eso pisé el freno y el carro se detuvo bruscamente. Cuando miré por el parabrisas, con la idea de continuar, irme lejos de ahí, lejos de esa extraña criatura que corría a mi lado sin quitarme sus ojos extraños de encima, no pude, porque ahora ese ser de enorme cabeza estaba al frente de mi auto, al lado derecho, caminando hacia mí desde el medio de la neblina. El faro derecho delantero de mi carro lo alumbraba y se veía más grotesco aún. Su piel blanca semejaba maquillaje de payaso. Vestía una ropa extraña pegada a su cuerpo flaco, color verde aceituna. Esta ropa no brillaba ni tenía nada de particular, con la excepción de quien que la traía puesta. Sus brazos eran proporcionales al resto del cuerpo, que tendría una estatura de unos 3,5 pies. Pensé, ¿cómo pudo llegar a ese lado del carro tan pronto? En respuesta escuché otro ruido al lado de mi puerta. Descubrí a la criatura de nuevo a mi lado, pero más cerca aún. Fue entonces que me di cuenta que se trataba de dos cosas o personas diferentes, demonios o lo que fueran. En esos instantes sentí que abrían la puerta. No podía más. Me encontraba como paralizado. No sé si por el miedo, el terror o algo más, pero no podía moverme. Todo pasó muy rápido, en cuestión de segundos. No soporté más y perdí la conciencia. Me desmayé. Quiero que sepan que en aquella ocasión en ningún momento pensé en la posibilidad de que estos seres fueran extraterrestres. Nunca en verdad me interesé por el tema. Los creí más bien monstruos o demonios, pero nunca seres del espacio. Al despertar estaba aún dentro de mi auto, confundido. Al mirar alrededor, pensé que estaba en el interior de un estacionamiento subterráneo. Digo esto porque el lugar no estaba al aire libre. Allí había más carros, unos 10 o más. En este sitio de color gris claro, no habían puertas ni letreros, y estaba alumbrado con una luz tenue. Noté que los demás autos se encontraban vacíos,
y todo estaba en silencio. Recuerdo mi propia respiración agitada y haber buscado con la vista alguna salida, una puerta o algo, algún letrero que indicara por dónde salir. Y mientras más clara y alerta era mi conciencia, mayor era mi desesperación. Sentía que me faltaba el aire y mi respiración se tornó aún más regular. Cayó sobre mí una sensación de claustrofobia. No oí sonido alguno y no lo escuché llegar. Ahí, parado a mi lado izquierdo, se apareció el hombrecillo de los ojos escalofriantes. Recuerdo haber producido un ruido extraño del susto, pero no hablé. Me sentía paralizado. Sus ojos eran penetrantes y al verlo, recordé lo que había pasado en la carretera. En estos segundos dejó de preocuparme el asunto de dónde me encontraba y cómo salir de ahí. Todo mi ser se concentraba en esta criatura con cabeza de feto y ojos almendrados como de vaca. Me miraba sin emociones y sin expresiones faciales. Sentado al volante, me sentía inútil, como un animalito atrapado. Traté por todos los medios rechazar este hecho, pero no lo lograba. De pronto el sujeto comenzó a alzar su diminuto brazo izquierdo, hasta que asomó su manita y la pude ver. Al hacer esto, yo me puse más tenso. Mis manos sujetaban el volante del auto y no sé cómo no logré arrancarlo de su sitio. No podía moverme ni despegar mis manos. En realidad, no debería decir que no me podía mover, porque nunca lo intenté. Pienso que mi mente, aturdida y traumatizada, no me lo permitía. Mi mente, mi cerebro, no eran capaces de darle a mi cuerpo ciertos mandatos. La criatura dirigió su pequeña mano hacia mi rostro. Sentí repugnancia, asco. Imagínense que alguien acercara a su rostro algo a lo cual usted le tiene terror, como una culebra, ratón o cualquier cosa que provocara pánico. Su mano para mí era todos mis terrores en uno. Este extraño ser, que aún no lo consideraba extraterrestre, sino algo diabólico, puso la palma de su mano sobre mi frente y con un último espasmo de repugnancia, mi mente quedó en tinieblas. Cuando desperté estaba en un salón, un lugar cuadrado donde nos encontrábamos sentadas varias personas. Mi cuello y mis manos me dolían, sentía los ojos hinchados. ¿Dónde me encontraba ahora? ¿Y mi carro? En realidad, al salón no se le podían distinguir dónde empezaba o terminaba sus paredes. Daba la impresión de ser un gran espacio infinito. En vez de una habitación, el piso, el techo y las paredes eran de color gris claro. Como en el otro lugar, no vi lámparas ni bombillas, tampoco entradas, salidas o ventanas, pero por lógica, aunque nada de esto era lógico, tendría que haber puertas y luces, aunque no las viera. ¿De dónde provenía la luz? En realidad no se sabía. Si una persona se parara en medio de este sitio, sola, sin ningún punto de referencia, hubiera pensado que estaba parada en un gran vacío. Junto a mí se encontraban 14 personas, hombres y mujeres, al parecer hispanos. Nos encontrábamos sentados sobre unos asientos.
o bancos largos. Estos asientos en realidad no se podían percibir a simple vista. Solo porque me encontraba sentado sobre uno, supe que estaban ahí. La forma como llegué a este banco o silla fue un misterio. Estos, el piso, las paredes y el techo eran de un solo tono gris que le daba la apariencia de continuidad a todo, como un camuflaje, una ilusión óptica. Me encontraba todavía atontado cuando me percaté que los pequeños seres se encontraban parados frente a nosotros. Los vi por encima de los hombros de las demás personas. Ninguno habló y se percibía terror en el ambiente. No me moví o no me podía mover, solo voltear mi cabeza con mucho esfuerzo. Sentí un calambre en el cuello. Me encontraba sentado a la izquierda, en la última fila de personas. Cada fila consistía de 5 personas, y en total habían 3 filas. A mi derecha se encontraba un joven adolescente, sin camisa, con pantalones cortos y descalzo, muy parecido a mi hermano cuando él era un adolescente. Al ver su rostro, lleno de miedo, quise darle aliento, pero no fui capaz. Las demás personas se encontraban vestidas de diversa manera, desde ropa como para una fiesta, hasta vestimenta de dormir, mientras ahí permanecían esos 2 de cabezas extraordinarias, sin hacer el más mínimo movimiento. De vez en cuando sus párpados se cerraban lentamente sobre sus ojos. Toda nuestra atención se concentró en los pequeños cabezones. Caminando desde un punto no determinado, detrás de nuestro grupo, se hizo presente otro ser que vestía con ropa negra. Llegó hasta donde se encontraban los chiquitos y tomó posición entre ellos. La piel de este sujeto era de color de una persona que ha tomado el sol, de un tono cobrizo. Su cabello negro y lacio, hasta un poco más arriba de los hombros, lo llevaba peinado hacia atrás. Era bien parecido. Tenía puesta una camisa negra, con mangas largas y ligeramente abombachadas, al parecer sin bolsillos o botones. Llevaba puesto un pantalón negro ajustado a la cintura y ligeramente abultado en la cadera y piernas. Y al llegar a los tobillos, el corte era más estrecho. La camisa la tenía metida dentro del pantalón. Calzaba botas negras. Su estatura era de aproximadamente 5 pies con 7 u 8 pulgadas. Su cuerpo era esbelto y firme. Después de haberse colocado en posición, comenzó a hablar utilizando el idioma español, un español sin acento particular, pero eso sí muy perfecto. Bienvenidos. Mi nombre es Amarón. No he venido para hacerles daño. No teman. Tranquilos. Vengo desde mi lugar de origen, que lleva por nombre K, pronunciado como la letra K de su alfabeto. Soy tan humano como ustedes. Estas fueron más o menos sus palabras de apertura. Quiero aclarar que estas no fueron sus palabras exactas. Solo recuerdo el contexto de lo dicho. Por consiguiente, aunque me mantendré fiel a su comunicado, el orden de las palabras y oraciones estarán compuestas lo mejor que me lo permita mi memoria. Si usted en estos mismos momentos se detuviera en su lectura, cerrará los ojos y tratará de recordar palabra por palabra una conversación o un discurso que haya ocurrido 4 años atrás. Inténtenlo, no podrá.
Estoy seguro que de igual manera usted puede recordar solo o mayormente el contexto y no cada palabra. Intentaré lo mejor que pueda la reproducción fiel de sus revelaciones, a pesar que han transcurrido 4 años desde mi experiencia inicial. Al decirnos esto a los presentes, lo de su nombre y lo demás, se percató que no tenía completa nuestra atención, y es que nos perturbaba la presencia de los hombrecitos de ojos brotados. Nos dijo que no tuviéramos miedo a los oemores, y al decir esto recogió en sus brazos a una de estas pequeñas criaturas. El individuo de apariencia humana tomó al ser como si tomara un niño. La criatura colocó sus brazos alrededor de su cuello y sus piernas flaquitas alrededor de su cintura, como cargando a un chimpancé. El hombre le tomó la quijada al pequeño ser y le volteó su cabeza grotesca de lado a lado, mientras nos informaba que no había por qué tener miedo, ya que estos eran inofensivos, son hechos construidos genéticamente por su gente. El oemore solo parpadeaba lentamente, sin expresión alguna, aun diciéndonos sobre estos seres, no dejaban de ser repugnantes, por lo menos en mi opinión. Colocó al pequeño a su lado, en el suelo, y se dirigió a nosotros de nuevo, que permanecíamos aún como paralizados, por miedo, o quizás por una fuerza exterior. Por lo menos ya había dejado de pensar en demonios, y tenía una noción de lo que estaba ocurriendo, por más imposible que pareciera. Eran de otro mundo, otro planeta, no resultaron ser demonios. Después de todo, pensé que este hombre, Amarón, parecía demasiado de aquí, de la Tierra, como para ser extraterrestre. En cambio, los chiquitos de cabeza fetal los podría considerar como extraterrestres, pero en realidad, ¿qué sabía yo? Él habló de nuevo. Los hemos traído a este lugar para presentarles unas proyecciones. Las imágenes que presenciarán les darán la impresión de ser reales. No lo son. Son proyecciones multidimensionales. Aparentarán tener masa, consistencia y cualidades palpables. Lo que presenciarán será información espiritual y emocionalmente fuerte. Tengan en mente que no estará ocurriendo realmente lo que verán. Empezaremos mostrándoles la primera proyección. Proyección número 1. La primera proyección fue verdaderamente extraordinaria. Nos impactó mucho el cambio repentino de lo que veíamos a nuestro alrededor. En un momento nos encontrábamos en ese salón de dimensiones desconocidas y de repente este se desvaneció y apareció proyectado a nuestro alrededor un valle. Se podían apreciar las siluetas de las montañas en la distancia, árboles, hierba y el cielo nocturno. Se veía como la brisa movía las ramas de los árboles, pero no se sentía la brisa. El efecto de esta proyección era increíble. Jamás se podrá comparar con lo que uno acostumbra a ver en un cine. Era una ilusión totalmente realista. La proyección nos envolvía y nos trasladaba a ese lugar sin habernos movido. Todos permanecíamos en las mismas posiciones. Los 3 seres ajenos ocupaban sus lugares frente a nosotros. Un detalle que me llamó la atención fue que hasta los asientos raros donde nos encontrábamos se habían convertido en parte del suelo.
y la hierba que nos rodeaba en la proyección de ese valle, parte de la escena. El extraño humano permanecía callado y sus pequeños compañeros permanecían al lado de él. Sin hacer ningún movimiento, mi vista se ajustó a la oscuridad y pude apreciar el lugar con más claridad. Parecía ser algún lugar de la isla. No se veían casas ni postes del alumbrado eléctrico. Otro detalle curioso fue la falta de sonido. Si estas imágenes fueron tomadas aquí en la isla, no se escuchaban los sonidos nocturnos usuales, ni los grillos, ni los coquis escuché. El único sonido que percibía era el de mi respiración. La mayor parte del tiempo sentía como si me faltara el aire y seguía paralizado. Por un momento se me ocurrió la estupidez de intentar levantarme de la silla o lo que fuera donde me encontraba sentado y salir corriendo por ese valle. Pero, ¿hacia dónde? ¿A tropezar contra una pared? Si es que eran paredes las que encerraban el salón donde nos hallábamos. Mis pensamientos absurdos fueron interrumpidos por su voz serena. Dijo: observen el cielo. Como niños guiados por un maestro en la escuela, miramos el cielo simultáneamente. Se veía tan real. Logré inclusive ver una estrella fugaz. El silencio me tenía incómodo. Yo intentaba por todos los medios controlar el pánico. Mientras observábamos el esplendor del cielo nocturno, nos comunicó que no deberíamos alarmarnos, y al momento los asientos comenzaron a girar individualmente para una mejor observación. Comenzaron a girar sin hacer ruido, y de ese modo el adolescente que se encontraba de mi derecha ahora se encontraba situado detrás de mí. Girábamos lentamente en dirección contraria a las manecillas del reloj, hasta quedar de nuevo de frente al humano. El movimiento no era brusco, más bien suave y circular. En el momento en que dejamos de girar y observamos el cielo, él nos informó que nos preparáramos para un viaje, y entonces nos pareció a todos que nos elevábamos. Se veía el suelo debajo de nuestros pies alejándose. Sin embargo, aún podía sentir los pies apoyados sobre él. Creía que me caería y pensé que perdería el conocimiento. Mi cuerpo se puso aún más tenso y lo sentí a punto de partirse. Pensaba que esto no podía estar ocurriendo, que quizá todo era una horrible pesadilla. Seguíamos ascendiendo lentamente y cerré los ojos. Seguía bajo la impresión que me iba a caer. Recordé lo que el humano guía nos dijo sobre que era una proyección y abrí los ojos. Nos encontrábamos ya por encima de los árboles. No resistí. Se veía demasiado real para ser una proyección y cerré de nuevo los ojos. Hice un gran esfuerzo y logré colocar mis manos debajo de mis muslos. Fue entonces que me percaté del hecho que podía moverme. Sentí la cabeza a punto de estallar y el deseo de vomitar. De repente dejamos de ascender y abrí los ojos. Con mi rostro cubierto de sudor y lágrimas, miré hacia donde se encontraba el hombre, los seres artificiales. Para mi sorpresa, parecían estar suspendidos en el aire. No parecían flotar. Más bien, daban la impresión de estar parados firmemente sobre una plataforma invisible. Me imagino que desde el punto de vista de ellos, nosotros daríamos la impresión de encontrarnos suspendidos en el aire,
sentados sobre asientos invisibles. Nos habían detenido un poco más arriba de los árboles. A lo lejos se podía ver el reflejo del océano. La sensación de encontrarme a esta altitud me tenía aterrorizado. Sentía todo mi cuerpo temblar incontrolablemente. Las siluetas de las montañas parecían lomas. No quería mirar, pero encontré que no podía quitarle la vista a lo que presenciaba a mi alrededor. Nos encontramos sobre su mundo, nos dijo. Comenzamos a ascender de nuevo lentamente. Me seguía repitiendo mentalmente: esto es una ilusión, una especie de película, así es que no tengas miedo. De nada me valía. Nos envolvió un humo o neblina y caí en la cuenta de que atravesábamos unas nubes. La tierra quedaba atrás, bajo de nuestros pies. Sentía en esos momentos odio y rabia contra esas pequeñas criaturas que me habían traído hasta este infierno del lugar. El humano nos comunicó de nuevo que tuviéramos en mente que lo que observábamos a nuestro alrededor eran solo imágenes proyectadas. Personalmente se me hacía muy difícil aceptar la idea de que solo eran imágenes multidimensionales. Seguimos ascendiendo hasta mirar la tierra del tamaño de una bola de baloncesto y luego de una bola de golf. Aquí nos detuvimos. En esos momentos angustiosos no me percaté de las acciones de las otras 14 personas. Apenas podía soportar mi propia condición, pero les aseguro que nadie habló, aunque hubo instantes en que me pareció oír quejidos, suspiros, llantos y el sonido que hace que una persona al vomitar o intentarlo. Solo les puedo decir que me sentía sumamente insignificante ante tanta grandeza. Aquella noche que se fue la luz en casa de mamá, la noche de las estrellas, era en lo que pensaba. ¿Habría conexión? Aunque supuestamente nos encontrábamos bastante retirados de nuestra tierra, las estrellas se percibían tan lejanas como desde la superficie de nuestro globo. Sin saber exactamente cuándo, los mareos y náuseas se dieron paso a la maravilla y a la fascinación. Mientras observaba el cielo y las estrellas, apareció un círculo de luz en forma de halo. El humano nos informó que la estrella pequeñísima, que había quedado dentro del halo, que apenas se veía, estaba ubicada en la vecindad de su lugar de origen, de su planeta, pero que aún mucho más allá se encontraba el sol o estrella en el cual giraba su mundo. Nos dijo que este lugar sería nuestro destino. De repente, las estrellas comenzaron a moverse, pero no eran ellas, sino nosotros los que nos movíamos. Siempre había creído que las estrellas se encontraban esparcidas entre la luna y los planetas, pero si este viaje era fiel a la realidad, no era de esa manera. La velocidad aumentó y con eso regresaron los mareos. El halo había desaparecido. Las estrellas se convirtieron en rayos de luces de diferentes colores. Atravesábamos el supuesto espacio a una velocidad vertiginosa. Atravesábamos, parecía estar en un torbellino de colores. La percepción de velocidad comenzó a disminuir. Los colores se tornaron en luces blancas, rayos que formaban una especie de túnel. De nuevo aparecieron las estrellas. Entre todas había una inmensa que aparentaba estar muy cerca. A su alrededor giraban lo que podían ser planetas.
pude ver de nuevo el halo alrededor de esta estrella. El ser humano nos dijo que ese era el Sol de Ka, su planeta de origen, el planeta madre de ese sistema solar y de todos los que habitan el resto de los mundos en este sistema. Los primeros seres humanos de este sistema fueron creados y depositados sobre Ka. Cuando esta parte de la gran humanidad se extendió a través de todo el planeta y ya no hubo espacio, emigraron formando colonias en los planetas más cercanos. Cuando se saturaban, repetían el proceso. En muchos de los planetas nuevos no se encontraban los elementos necesarios para sostener vida humana y la de sus animales, pero se las arreglaron para acondicionar estos y sostener toda clase de vida que los acompañaba. Crearon mares donde no los había y transformaron las atmósferas, lo necesario para hacerlas aceptables. De esta misma manera han obrado el resto de las humanidades a través de los diferentes sistemas solares en el infinito cosmos. El humano sentenció. Por supuesto, con una excepción, se han ido expandiendo, creando y creciendo tanto física como espiritualmente. Mientras tanto, en su lugar de origen, el que ustedes llaman Tierra, lo que han hecho es destruir, contaminar y disminuir espiritualmente, al extremo de contaminar hasta su espacio sideral, sus supuestos horizontes lejanos. Todos los hijos del planeta Ka son autosuficientes, pero su gobierno amoroso proviene del planeta madre. Ahora nos dirigiremos acá. Percibimos un movimiento vertiginoso hasta acercarnos a uno de los planetas, el más cercano a la estrella luminosa. Se podían apreciar varias nubes, y mientras más nos acercábamos a este lugar, más se parecía a nuestra Tierra. Comenzábamos a descender sobre Ka, a lo que fuera este sitio. La topografía era muy diferente a la nuestra. Lo que aparentaba ser tierra firme ocupaba una gran cantidad de la superficie. En vez de grandes fragmentos de tierra firme, lo que nosotros conocemos como continentes, solo había uno rodeado de un océano. Quizás había más y no lo logramos ver, por estar situados al otro lado de esta masa. Descendimos a través de nubes blancas y relucientes. Sus montes, verdor y formaciones rocosas eran a mi parecer idénticos a nuestra tierra. Había una diferencia, pero no podía precisar cuál era exactamente. La diferencia más notable, que luego confirmé, fue la gran abundancia de flores por doquier, toda clase de flores silvestres, y las que conocemos como de jardín, de colores brillantes y llamativos. El cielo, azul, dotado de manchas de algodón, el verde de la flora, acentuado con múltiples colores florales, y el azul del mar, hacían de este lugar la sustancia de sueños placenteros. Aún así, la aparente altitud me afligía de tal manera que destruía cualquier segundo de fascinación. El día era soleado, con algunas nubes, y a lo lejos vi lo que parecía ser una aldea de indios. Nos detuvimos sobre un hermoso bosque, a una distancia prudente de esta aldea. Se podía ver movimiento entre los árboles del bosque, producido por animales, pero no pude ver de qué especie eran.
pude observar a personas caminando y corriendo. El humano, parado en su misma posición con los seres pequeños a su lado, nos dijo: bienvenidos a mi lugar de origen, Ka. Ahora conozcan a mi gente. Todos comenzamos a deslizarnos por el aire, sobre los árboles, hacia la aldea o pueblo. Al acercarnos pude ver que lo que a lo lejos parecían como casas de campaña, resultaron ser construcciones en forma de pirámides. Estaban hechas de una especie de cristal pulido, en diferentes colores semitransparente. Estas pirámides, nos informó el ser humano, eran el lugar de habitación de este grupo de personas. Otras tenían semejanza con un cono invertido, un embudo, pero todas hechas con esa misma piedra o cristal, y quién sabe si algo como el plástico, todas en diferentes colores, vivos y flamantes. En vez de calles, habían veredas, y las flores abundan por donde quiera. Las casas se encontraban ordenadas en un círculo, y en medio de este, una plaza cuadrada, rodeada de flores. Todo el suelo parecía estar cubierto por una alfombra hecha de hierba, parejamente recortada, una especie de césped. En esta plaza inmensa se encontraban árboles y algo parecido a una piscina o poza, construida en ese mismo material parecido al cristal, en color azul cielo. Era algo tan brillante y colorido que desafiaba la vista. Los colores vivos de sus casas, rojo, azul turquesa, púrpura y otras variedades en conjunto con los demás colores de la naturaleza, completaban esta explosión visual. Nunca había visto tal belleza en la piscina o pozo. Se veían niños y adultos jugando y bañándose. Un dato que quizá muchos de ustedes encontrarán ofensivo es que ninguno de los residentes de este lugar llevaba vestimenta puesta. Los asientos en que nos encontrábamos comenzaron su giro usual y vimos todo a la vuelta. A lo lejos de esta población se veían otras parecidas que se conectaban con la población que observábamos a través de unas veredas mayores. Girando lentamente, descendimos a la plaza, o por lo menos estábamos bajo la impresión de ir descendiendo a ella. La gente de este lugar se reunió a nuestro alrededor. Todos desnudos se sonreían. Entre ellos se encontraban madres que sostenían a sus hijos en brazos. La apariencia de felicidad y buena salud reinaba entre estas personas. El humano nos informó que esta era la gente de Ka. Vimos personas de todas las razas, negros, trigueños, blancos y orientales. Eran todos de diferente tamaño, diferentes colores de cabello. Nuestras sillas siguieron sus giros y pudimos observar todo nuestro alrededor. Estas personas que nos saludaban con los gestos de manos y cabezas, me imagino que se le fue informando de antemano el uso que se les daría a estas imágenes grabadas. Pienso que originalmente estuvieron sonriendo y saludando a un camarógrafo. Por ahora estaba creada la impresión de ellos poder vernos. Era increíblemente real. ¿Cómo es que todo esto era solo una proyección? Esas personas se veían tan vivas.
Lo único fuera de lugar, dadas las circunstancias, era el silencio. Aunque se les podía ver, reír, y abrían sus bocas como comentando entre sí, no escuchábamos nada. Algunas mujeres adornaban sus cabellos con flores de diversos colores. Observé a un perro ladrando en silencio. Si no fuera por el tipo de construcción de sus hogares y la inmensa piscina, diría que lo que observaba era alguna tribu de indios primitivos. ¿Son estos extraterrestres? ¿Una tribu india compuesta de todas las razas humanas? Pero, ¿dónde estaban sus rayos láser, sus robots y autos superadelantados? ¿Dónde estaban sus vestimentas de color plata brillante? ¿Estas viviendas? ¿Y qué de sus ciudades imperiosas? ¿Indios? ¿Dónde se encuentran los seres de 7 pies de alto, con ojos en la frente, o seres pequeños y verdes con antenas? Seguimos acercándonos lentamente y pude observar diferentes animales. Entre la multitud de personas le abrían paso individuos que traían consigo su animalito. Un niño nos mostró un león, el cual jalaba por la melena. Nos enseñaron gallinas, gallos, monitos y aves de gran belleza. Logramos ver, para nuestra compleja sorpresa, a un animal ya extinguido en nuestro planeta, algo parecido a un dinosaurio. Caballos, vacas, camellos y otras variedades del reino animal nos fueron mostradas. Nos detuvimos. La multitud se dividió, como supuestamente lo había hecho el Mar Rojo, y ante nuestros ojos apareció una gigantesca piscina. Sucedió algo asombroso. Desde el centro de este cantar de agua surgió una erupción, parecía una fuente. El rocío del agua alcanzó a la gente y se regocijaron. Tanta alegría había en sus rostros que me produjo una ligera sonrisa. Al cesar esta gran columna de agua clara, saltaron 4 delfines. Lo espectacular de este evento fue que sobre sus lomos, como si montaran caballos, se encontraban 4 niños negritos. Cuando los delfines llegaron a una altura increíble, los niños se desprendieron de sus lomos, dieron una vuelta en el aire y cayeron junto a los delfines al agua. La gente, que parecía contener brillo en sus cabellos por la reflexión del sol sobre el rocío que los había salpicado, aplaudían y reían. Dentro de la piscina, los 4 niños estaban escoltados por estos mamíferos marinos hasta la orilla. Las aguas hicieron su erupción de nuevo y los niños llegaron hasta nosotros, mojados de pies a cabeza, con sonrisas y orgullo en sus rostros. Se tomaron de las manos y simultáneamente se doblaron hacia el frente, como actores ante su público al final de una obra de teatro. Enseguida salieron corriendo, cada cual por su lado. El Mar Rojo se unió, la erupción cesó y el giro lento de nuestros asientos comenzó hasta quedar de frente al humano guía y sus 2 criaturas. Su voz me impactó. Después del rato en silencio, habló. Este es mi lugar de nacimiento. Este poblado lo llamamos No, lo que significa en nuestra lengua viajero. Yo soy conocido como un No. Somos muchos los nos que han surgido de mi cuna de crianza. Como podrán fijarse, no tenemos ancianos entre nosotros. Era cierto, no había ancianos, solo niños y adultos. Nos informó además que su gente no envejecía ni moría,
que la vida desde que empieza es continua. Crecen hasta la edad de aproximadamente 25 de los nuestros, y ahí se detienen, sufren accidentes, sangran sus heridas y hasta sienten dolor, pero sus cuerpos son capaces de regenerarse rápidamente. Su mundo está libre de bacterias dañinas, y las que los viajeros traen con ellos desde lugares lejanos son exterminadas antes de hacer contacto con los poblados de Ka. Mientras los viajeros, los no, estén de visita en el planeta Tierra o Crío, tratan de evitar el contagio de bacterias y gérmenes dañinos lo más posible. En este sentido, las criaturas hechas por seres humanos, las Oemores, les son muy útiles cuando por alguna razón u otra hacen contacto directo con componentes dañinos al sistema de sus cuerpos humanos. Están capacitados genéticamente para combatirlos sin necesidad de vacunas u otros medicamentos. A pesar de ser esto un hecho, no deja de ser un hecho también que sufren las incomodidades que acompañan a estos gérmenes y bacterias. Según él, sus cuerpos son capaces de crear todo tipo de anticuerpos que atacan y destruyen instantáneamente a cualquier invasor de sus sistemas fisiológicos. Sus cuerpos poseen unas glándulas, las cuales poseemos nosotros por igual, que segregan una serie de sustancias que los hace inmunes a las enfermedades después de ser afectados por primera vez. Él nos informó además que los cuerpos de los residentes de la Tierra no funcionan como es debida por causa del desbalance y desequilibrio que por generaciones los humanos de aquí hemos mantenido. Por generaciones nos hemos contaminado con tantas sustancias químicas que nuestro cuerpo ya no funciona apropiadamente. Cada vez ingerimos más sustancias dañinas, sea por medio de los alimentos, medicinas o drogas ilícitas, y eso nos sigue debilitando más aún, a pesar de los supuestos avances de nuestra ciencia. Las personas proyectadas a nuestro alrededor seguían sonriendo y comentándose entre sí. Los niños corrían contentos y las variedades de animales conocidos y desconocidos estaban siendo escoltados fuera del alcance de nuestra vista. De pronto, comenzamos a elevarnos nuevamente. La gente no nos siguió con la vista, solo comenzaron a dispersarse. Nos deslizamos por el cielo de Ka, lentamente. A lo lejos pude observar varias formaciones circulares, parecidas al pueblo que había acabado de visitar. Observé de nuevo las flores por donde quiera. Observé ríos y lagunas preciosas. Se veía gente disfrutando de ellos. Ninguno se percató de nuestra presencia. El paisaje era comparable a lo que imaginaríamos sería un paraíso. La vegetación abundante y sobresalía el colorido de las flores. Aunque mi respiración había vuelto a un ritmo más normal, el temor de caer desde esa altura continuaba acompañándome. Él y sus Oemores seguían en sus mismas posiciones. Podía yo sentir el piso debajo, las suelas de mis zapatos, pero aparentábamos volar por los cielos de Ka. Las otras 14 personas y yo parecíamos estar deslizándonos como a 20 millas por hora. El paisaje debajo de nuestros pies se descorría como un gran telón. En el aire se veían distintas aves y hasta animales voladores prehistóricos para nuestra tierra. Aunque lo que veía a mi alrededor era precioso, mi corazón guardaba el terror y pánico, el cual contenía encerrado en sí.
Latía mi corazón de tal manera que me encontraba seguro de que si mirara, lo vería latir por encima de mi camisa blanca y sudada. Todo lo que me pasaba y veía sería real. Pensé en aquel entonces que quizás yo había sufrido un accidente por la carretera de la bajura, cuando venía desde mi trabajo, y que quizás este lugar era el más allá. La mente se me escapaba de un momento a otro y no sabía cuál era la realidad de lo que pasaba. Aunque el ser humano vestido de ropa negra nos había informado sobre su lugar de origen, me encontraba terriblemente confundido. En este estado de confusión, con el corazón queriendo salirse del pecho y con mis ojos abiertos como pez muerto, seguí en aquel aparente deslizamiento por los cielos de Ka junto a los demás. Nos detuvimos sobre un lugar que parecía ser una finca. Los que mantenían la siembra eran cientos de huemores. Se veían recogiendo, cosechando algo de esa tierra. No pude ver lo que era, y nuestro guía no nos informó. Los huemores parecían hormigas organizadas, cada uno cumpliendo su función bajo el sol de Ka. Este sol de Ka tenía, según mis sentidos, el mismo parecer de nuestra estrella, la de la Tierra. Por lo menos así lo percibí. Su calor no se sentía, ya que solo se trataba de una proyección. Sobre esta finca solo nos detuvimos brevemente. Logré ver varios huemores cargando algo como cajas. Me supongo que dentro de estas llevaban el producto de sus cosechas. Las iban cargando hasta una gran construcción parecida a un edificio gigante, hecho como ladrillos de barro. El color de este edificio cuadrado era terracota. No vi vehículos alrededor. Toda transportación era hecha a pie. Caminaban como hormigas, desde la siembra hasta el aparente almacén gigantesco. Por lo que pude observar desde esa supuesta altura y distancia en que nos encontrábamos, y por lo que vi de la siembra, el producto cultivado podría haber sido papas o batatas, algo así. En verdad no lo puedo asegurar. Seguimos y nos alejamos de la finca. En el horizonte, en la distancia, se asomó el delineamiento de lo que parecía ser una gran ciudad. Al llegar a este lugar, me fijé que no se encontraban personas a sus alrededores. Vi muchos edificios majestuosos, todos construidos en un material sólido, parecido igual al cemento. Estas edificaciones no tenían ventanas, y aunque me supongo que tendrían entradas, no se las vi. Los vi rectangulares y otros cuadrados. En el medio de estos edificios de color gris cemento se encontraba una gran maravilla, una gran pirámide enorme, rodeada por las demás construcciones. Esta inmensa pirámide parecía estar construida del mismo material en que estaban construidos los hogares de las personas del pueblo redondo que habíamos visto anteriormente. La pirámide parecía estar hecha de piedras preciosas pulidas o de hielo brillante de diferentes colores. Los colores se fundían. El azul turquesa predominaba la base de esta estructura, y ésta se fundía con un color lila, y hacia la cumbre un rojo chispeante. Comparado a este monumento, las 7 maravillas de nuestro planeta pasarían a ser tonterías. Observaba todo esto incrédulo. Mi mente giraba hasta el extremo de casi no poder tolerar más. Esta gran ciudad desierta
Ciertamente era impresionante. Aquí las flores no crecían, y lo que aparentaba ser calles entre las edificaciones se encontraban falta de toda forma de vida. Aquí suspendidos en el aire, de frente a la enorme pirámide cristalina, él habló de nuevo. Este es el centro del gobierno para el planeta madre K y para sus descendientes, que habitan los planetas de este sistema solar en particular. Según relató nuestro guía, en este edificio gubernamental realiza sus labores su padre, que ayuda en el manejo de los asuntos de los planetas. El padre de nuestro guía humano se encuentra a cargo de las operaciones de observación de nuestro planeta Tierra, o Crío, como le llaman ellos. Además nos explicó que los demás edificios cuadrados eran laboratorios y que en algunos de estos era el lugar donde se producirían en masa a los huemores. En este centro gubernamental no descendimos. Seguimos nuestro aparente deslizamiento, siempre desde nuestros asientos, hasta llegar a un lugar donde acababa la vegetación y comenzaba lo que parecía ser un desierto. A la distancia vi lo que parecía ser una especie de zona urbana, compuestas de casas de techos redondos y metálicos que reflejaban el sol. Al acercarnos, me di cuenta de que lo que en realidad observaba era una gran extensión de desierto, repleto de cientos de vehículos circulares, los que comúnmente llamamos platillos voladores. Continúa en la siguiente parte.